Hola compañeros, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a la página Universo Interior, donde brindamos las 75 conferencias sobre el conocimiento de sí mismo. Estos temas, cada conferencia, cada punto, nos lleva a reflexionar y a llevarlo a la práctica, ¿sí? Lo importante es que en verdad nos esforcemos por practicar cada conferencia en el diario vivir y que veamos el resultado pues en el trabajo interno, ¿sí? Cada uno va haciendo su trabajo individualmente y personalmente, porque el objetivo es buscar a nuestro propio ser, seguir a nuestra conciencia misma, que sea el ser el que le guía a uno el camino y no depender de personajes externos. Entonces acá no se busca depender de alguien externamente o que sigan a alguien o que me sigan a mí, sino al contrario, que cada uno sea totalmente libre y busque seguir a su propia conciencia. Entonces hoy vamos a ver una conferencia muy importante, que es la número 39, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Son dos puntos que lo que provocan es que se nos duerma la conciencia. Pero entonces vamos a primero a compartir en algunos grupos la transmisión y ya ahorita iniciamos con el tema y lo reflexionamos. ¿Listos? Bien, vamos a compartirlo y ya iniciamos. Me van confirmando por favor si se escucha bien y si la imagen está bien. Caramba. Ok, perdón. Ya. Se está viendo. Listos. Bien. Ok, listos compañeros, entonces ahora ya compartimos. Vamos a iniciar así con estos temas. Y bien, espero que se esté escuchando bien y que la imagen esté también bien. Entonces vamos a hablar de ese tema, como les decía el título, la no identificación con las cosas del diario vivir. Va a ser el primer punto, primer aspecto, no identificarse. Pero vamos a tratar de comprender qué es identificarse, ¿sí? Démonos de cuenta que nosotros vivimos en un mundo interno y en un mundo externo. Y al mismo tiempo estamos identificados con el mundo externo y con el mundo interno. ¿Por qué? Porque una persona no se está dando de cuenta de aquí y ahora que en su interior pueden estar pasando muchos pensamientos, muchas emociones, muchos estados, preocupaciones, charlas internas, recuerdos, imaginaciones, y todo eso hace parte del mundo interior, ¿sí? Ahora, cuando una persona, y lo hablo por personalmente uno, que normalmente uno también se identifica, pues estamos haciendo el esfuerzo, cuando uno se identifica se olvida de sí mismo, se olvida de su ser, se olvida de su conciencia. Y el objetivo acá es que nosotros veamos la realidad de las cosas, que lo único real en nuestro interior y en el mundo exterior es la conciencia, es el ser, ¿sí? Todo el mundo es pasajero, todo el mundo es ilusorio, es una ilusión, ¿sí? Es una película donde uno puede ver dramas, comedias, tragedias, situaciones buenas o malas, y todos esos eventos, todas esas escenas que suceden en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida, hacen parte de esa ilusión, ¿sí? De ese sueño. Si nos damos de cuenta, una persona al ponerle importancia a todos esos eventos, no se autoobserva y vive con la conciencia dormida. Cuando uno se identifica, se olvida de sí mismo.
está dormido, ¿sí? Está inconsciente, está siendo manejado por sus propios defectos, cometiendo errores, cometiendo atrocidades o llegando siempre a caer en el dolor, el sufrimiento, en el placer, y no se está dando de cuenta que todos los días se está repitiendo lo mismo. Esa identificación lo que nos genera es el sueño de la conciencia, y lo vamos a ver con todo, ¿sí? Realmente, si ustedes hacen el esfuerzo de autoobservar su mundo interior, de estar en ese estado de recuerdo de sí, ustedes pueden simplemente escuchar algo, y al escuchar eso, ustedes ya pierden la atención del mundo interior, o uno mismo también la pierde, y empieza a imaginarse lo que está sucediendo, ¿sí? Si ese sonido es de algún carro o alguna persona que está hablando, uno se la empieza a imaginar y empieza a crearse una charla interna, y uno empieza a generar una película en su interior, y ahí ya se identificó, ahí ya se durmió nuestra conciencia, ya no nos podemos o ya no nos estamos autoobservando, y ahí estamos perdiendo energía. Entonces, identificarse lo que genera es perder energía, ¿sí? Y esa energía no solamente es sexual, es la de los 5 centros. Cuando yo me identifico con alguien, no sé, una persona que viene y me grita, si yo no estoy en autoobservación, si yo me identifico, me llega la impresión de esa persona al verla de pronto que está enojada, aparentemente. Entonces, un ejemplo, en la parte emocional yo podría sentir una tensión, ¿sí? Como una preocupación, como un miedo. Esa impresión, ese estado, esa emoción que empecé a sentir ahí, me está generando una identificación. Pero si yo me empiezo a dar de cuenta, la puedo eliminar. Madre mía, mátame esta emoción, esta tensión, este dolor, esta preocupación, esta ansiedad. Pero si no la elimino, no la observo, va a seguir avanzando. Entonces empiezo a sentir en el cuerpo algún tipo de escalofrío, algún tipo de nervios, como que se me acelera el corazón, como que me se tensiona el cuerpo, como que me sudan las manos, y ahí hay detalles del instinto. Pero si yo no me sigo, si no me estoy observando, si no estoy eliminando esos detalles, sigue aumentando la identificación. Entonces empiezo a pensar muchas cosas. Uy, esta persona me va a pegar, me va a acabar, me va a matar, me va a hacer esto, me va a hacer aquello, aquí, allá. Y ya estoy pensando muchas cosas negativas, o también pueden ser positivas, en cualquier caso. En este ejemplo son negativas. Y también, si no se le está pidiendo muerte a esos detalles de nuestra mente, se nos empieza a aumentar más la identificación, y no nos estamos dando de cuenta que estamos perdiendo energía instintiva, emocional y mental. Y para colmos, nosotros reaccionamos mecánicamente, la energía motriz sale a través del verbo, gritamos, madreamos, hasta la podemos golpear a la persona, o podemos llegar a matarla simplemente por una identificación de ira. No nos dimos de cuenta en nuestro interior lo que estaba sucediendo en los 5 centros. Al no estar en vigilia, al no estar en autoobservación, en el estado de recuerdo de sí, en el estado de conciencia, nosotros no podríamos hacer un cambio jamás. Nosotros seguiríamos identificados con el mundo externo y con el mundo interno. Seríamos personas reaccionarias, personas que se dejan llevar por la vida misma, ¿sí? Por una vida que es ilusoria. Al darle tanta importancia nosotros a las cosas del mundo externo, pues nos estamos olvidando de nuestra conciencia. Si yo le doy importancia a una persona, de pronto una chica, que se viste muy bien, que tiene buen cuerpo, mi prototipo, y yo le doy tanta importancia que pierdo mi energía en los 5 centros, puedo ir hasta llegar a fornicar, ¿sí? Expulsar la energía encima de la muchacha, o si es una mujer, puede ir a identificarse, puede ir a fornicar con el varón, por no estar en autoobservación, por dejarse llevar por una forma ilusoria, por algo que es pasajero, por algo que no es real. Entonces, lo real de esa persona sería su conciencia, pero uno no ve la conciencia, uno ve la figura, uno ve la superficie, y ya, ¿sí? Vemos de manera muy superficial las cosas, y al ver eso, no vemos la realidad de que todo eso es pasajero. Entonces, alguna situación desagradable, cuando uno no siente o cree que la vida va muy mal, ¿sí? Que los problemas y las deudas, y que no tiene trabajo y que no tiene dinero, esos problemas, esas situaciones negativas, si uno las usara conscientemente, podría autoobservar su mundo interior. Podría empezar a ver todos los estados emocionales de negativo, de sufrimiento, de dolor,
podría eliminar esos detalles. Madre mía, mátame este yo, mátame esta emoción, esta tensión, este dolor. Observar en qué parte del cuerpo físico está también, porque el instinto también se le manifiesta a uno con ese dolor. O observar los miles de pensamientos negativos, lo que va a hacer, que voy a trabajar en esto, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquí, por allá, eliminar todos esos pensamientos y llegar a un silencio. Entonces, al llegar al silencio, va a darse cuenta que ese problema no es real, que ese problema es pasajero, porque se puede solucionar y aún así, si no se llegara a solucionar, va a pasar. Y lo peor que podría pasar es que uno pierde su energía, ¿sí? Eso es lo más peligroso, que uno pierde la energía, que uno se identifica y que no rescata sabiduría. Ahora, cuando nosotros empezamos a darnos de cuenta y a trabajar esos aspectos de que no nos identifiquemos con este mundo externo, ni con lo bonito ni con lo feo, ¿sí? Realmente hay que ver las cosas tal como son. Entonces, saber que las cosas están allí, pero sin darles esa importancia. No es fácil, pero pues hay que hacer el esfuerzo, tanto ustedes como yo. Entonces, nosotros estamos identificados con la familia. Otro ejemplo, le damos mucha importancia pronto a algún familiar. No nos damos de cuenta que ese familiar pues, es pasajero. Pero lo que no es pasajero del familiar es su conciencia. Pero nosotros no vemos la conciencia del personaje, de la familia, del familiar. Vemos es lo que nos beneficia ese personaje a nosotros. Entonces, cuando el personaje se llega a morir, de lo identificados que estamos con el apego hacia esa persona, nosotros caemos en el estado del dolor, del sufrimiento, de la melancolía, de la tristeza, en la depresión, ¿sí? Por estar identificados con una forma, con un cuerpo, con alguien que no era real. Entonces, personas, lugares, situaciones, objetos, el mismo cuerpo físico de uno es pasajero, es ilusorio. Dejaría de ser ilusorio cuando uno crea un cuerpo, cuando uno se regenere, cuando uno transmute energía. De resto, es perecedero, ¿sí? Entonces, el objetivo de este primer punto es luchemos por mantener el estado de observación interna, que la conciencia es lo real y lo real está en el puro silencio, muriendo a la mente, muriendo a nuestra emoción, a nuestro instinto, a nuestras palabras y acciones. No es, como les digo, no es fácil. Llega cualquier personaje y ese personaje ya le genera un ambiente a uno y el ambiente uno mismo lo puso en su interior, donde siente un fastidio, siente una incomodidad, siente un desagrado, siente un rechazo. Ahí se está identificando uno. Si uno no empieza a matar esos defectos, esos detalles, se empieza a identificar más y termina uno generando una mala relación con esa persona. Aunque de pronto uno no quisiera, pero no observa su mundo interior, uno termina relacionándose mal con las personas por todos los estados psicológicos negativos que hay en nuestro interior hacia los demás. Entonces, ya ahorita pasamos al segundo punto, que va relacionado con por qué juzgamos a los demás. Y es por estar identificados, ¿sí? Entonces, uno se puede identificar con cualquier cosa. Si yo me doy de cuenta, me estoy identificando. Si no estoy en autoobservación, me podría identificar simplemente con estar almorzando, ¿sí? Dándole una importancia a lo exterior y no a lo que está sucediendo en mi interior. Entonces hay que alimentarse, hay que pues, estar pendiente de lo que se manifiesta en el interior. Entonces todas esas charlas, pensamientos, emociones, tensiones del cuerpo, ¿sí? Que se lleguen a generar, a manifestar deseos de todo tipo, los voy eliminando mientras estoy ahí almorzando. El ejercicio es sencillo, pero comprendiendo que no me debo de fascinar o hipnotizar o identificar con ese alimento, con ese objeto, ¿sí? Con ese material. Ahora, otro ejemplo. Uno ya ve que la mayoría de la humanidad, incluyéndole uno, se identifica bastante con el celular, ¿sí? El celular a uno le genera un vicio, le genera un placer, pero al no tenerlo también le genera un dolor. Pero al tenerlo le genera placer y dolor al mismo tiempo. Pero hay que verlo, ¿sí? Hay que observar realmente cómo lo doblega uno, cómo los defectos de uno buscan llevarlo a la identificación. Los yoes de uno son los que duermen la conciencia, cuando uno se identifica con alguna forma exterior o con el mundo interior. Identificarse con el mundo interior es cuando uno también empieza a ver todos esos pensamientos, se le va la paloma, ¿sí?
como que empieza a imaginar tantas cosas, ilusionarse, imaginar, idealizar, sentir emociones, ahí está identificado, ¿sí? Ahí no está eliminando efectos, pero sí los está alimentando. Estamos totalmente identificados. Entonces aquí ya ahora yo tendría que estar haciendo el esfuerzo de mantener mi estado interno, de observar mi mundo interior, sin darle importancia al exterior. Obviamente, al estar observando mi mundo interior, podría tratar de percibir también el mundo externo, pero no olvidándome de mí mismo, no olvidando de mi conciencia, pidiendo a la Madre Divina que elimine cada detallito, ahí, en estado de muerte de instante en instante. Entonces empiezo a ver todas esas filas de detalles, pensamientos de todo tipo, pensamientos bonitos, feos, positivos, negativos, críticas, juicios, imaginaciones, charlas, tensiones, dolores, aburrimientos, desánimos, alegrías, euforias, todo eso tiene que ser sacrificado, tiene que morir a través de la Madre Divina. Bien, entonces así empezamos a trabajar el primer aspecto, con no identificarnos con nada, ¿sí? Es complejo realmente, uno solamente es que vaya caminando y ya está hablando en su interior, ya está identificado. Ahora, si se pone a observar su mundo interior mientras está caminando y está matando yoes, ahí empieza a despertar un poco más la conciencia. Nuestra conciencia, nuestro ser, se empieza a manifestar cada vez más en el instante, pero depende de uno, depende del anhelo y del esfuerzo y del superesfuerzo que uno haga por auto-observar su mundo interior. Entonces el estado de recuerdo de sí le permite estar en esa calma, en ese control, en ese silencio. Y la autoobservación y la muerte le permiten mantener el estado de conciencia, el estado de concentración, el estado de relajación. Bien, si nos damos de cuenta, con todo nos identificamos, absolutamente todo nos identifica. Cualquier lugar, cualquier ambiente, cualquier persona, situación, agradable o desagradable, va a generar en nosotros una identificación. Y si se está en autoobservación, uno empieza a eliminar esos detalles que lo llevan a fascinarse, a distraerse, a hipnotizarse con lo que no es real. Entonces, todo lo que no sea el ser tiene que morir. Y el ser viene siendo ese silencio, esa concentración, ese estado de muerte, así de instante, ¿sí? En segundo a segundo, ahí empieza uno a experimentar el ser, la conciencia, el silencio, no pensando nada, no sintiendo nada, controlando todo su instinto, sus tensiones, observando sus palabras, sus obras, qué tipo de obras genera, y ahí empieza a manifestarse la conciencia. Pero obviamente esto va a ser graduativo y con el esfuerzo que cada uno haga empieza a aumentarlo, ¿no? Bien, entonces sí o sí debemos comprender que este mundo, todo esto es pasajero, no es real, ¿sí? Es algo que tarde o temprano se va a acabar y lo que nos debe importar solamente es el ser, es la conciencia. Hay que cumplir con los trabajos, con los requisitos, con las labores, con las responsabilidades, pero sin perder el estado de autoobservación. Entonces, a nosotros los eventos desagradables son los que más nos dan sabiduría, si se sabe trabajar la muerte. Y los de eventos agradables, pues si se sabe trabajar la muerte y hacemos el esfuerzo, también nos van a dar un resultado, porque es más difícil ver defectos psicológicos en una situación buena, una situación agradable, porque uno está en ese estado de comodidad, y ese estado de comodidad también tiene que ser sacrificado, porque uno tiene que estar en revolución total, en lo bueno o en lo malo, ¿sí? Para empezar a tener el mismo estado en todo momento. Bien, entonces esa es como la primera parte de esa conferencia. Ahora vamos con el segundo punto, que viene siendo el por qué juzgamos a los demás. Entonces, acá nos enseñan, nuevamente esta misma ley, que está la ley del espejo. Esa ley del espejo lo que nos va a dar, acá en esta enseñanza, es que las personas vienen siendo el reflejo de nuestros propios defectos psicológicos. Nosotros vemos nuestros defectos a través de los demás. Y al estar identificados con una apariencia, ¿sí? Al estar suponiendo que esa persona puede ser ladrona, puede ser prostituta, puede ser un violador, un asesino, bueno, un corrupto, no sé, etc. Al estar uno imaginando, suponiendo, estar tan identificado con esa forma y esa suposición,
uno lo que está haciendo es criticar el defecto de uno en esa persona. Entonces, algo interesante es que cuando uno señala con este dedo a alguien, hay 3 dedos que señalan a nuestro propio interior, y eso vendría representando que uno es 3 veces peor que ese personaje. Entonces, que si yo veo a alguien que está alcohólico, entonces yo soy 3 veces peor alcohólico que esa persona, porque ese defecto que está ahí, yo también lo tengo en mi interior porque yo no lo he eliminado, ¿sí? Ahora, si veo ya a una persona que está consumiendo drogas y yo la critico y la juzgo y digo, uy, vea a ese man cómo está destruyendo su vida, no sabe lo que hace, no sabe cómo pierde su tiempo, entonces puedo estar señalándolo, pero soy 3 veces peor que esa persona, porque le doy el desagrado o porque le doy un agrado también, porque lo critico, porque siento fastidio, porque siento repudio, porque me siento superior, y todo eso es estar identificado. Todo eso genera una crítica, genera una mala relación con los demás. Entonces, puede venir alguien y nos puede gritar. Si nosotros sabemos trabajar la muerte y hacemos el esfuerzo de mantener el estado de recuerdo de sí, comprendiendo que ese personaje, al final de cuentas, viene siendo un gimnasio, ¿sí? Que ese personaje lo que nos está enseñando es nuestra propia oscuridad que nosotros tenemos, porque nosotros estamos ahí viendo nuestros defectos, podríamos empezarle a pedir muerte a esos detalles. Entonces, si vemos allá a la persona que está robando, entonces yo observo eso, y antes de que yo vaya a sentir algún desagrado o una crítica o vaya a atacar a esa persona, yo observo mi mundo interior y observo qué estoy sintiendo, y me doy de cuenta que hay un fastidio. Vea ese man cómo está robando allá. Elimíname esta emoción, este pensamiento. Listo. Madre, mátame este yo y este yo. ¿Qué más observo? Siento como unos nervios porque, este señor me viene a robar a mí. Madre, mátame este yo y este pensamiento también, porque está imaginando cosas que no son reales, ¿sí? Pero veo que allá está la muchacha y que está mostrando todo el cuerpo y que yo me parece que está muy desagradable y no sé qué. Madre, observe dónde están los detalles, observe esos detalles de fastidio, de incomodidad, como de rechazo. Madre mía, mátame este yo. Si la veo, madre, mátame este yo también. Y ahí vamos haciendo el esfuerzo, ¿sí? Hay un estado, o mejor dicho, se llama el juicio crítico, ¿sí? Ese juicio crítico es de la conciencia. La conciencia se juzga a sí misma, o mejor dicho, uno mismo se juzga a sí mismo si sabe trabajar la muerte, o si hacemos el esfuerzo de trabajar la muerte correctamente. Porque si viene el tal personaje, entonces yo observo una vez en mi interior que eso que está ahí tiene que morir en mi interior. O sea que ya no lo voy a criticar, ya no lo voy a juzgar, ya no lo voy a despreciar, no lo voy a rechazar. Voy a aprovechar lo que esa persona está mostrando y yo eliminarlo de mi interior. Podría darse que esa persona esté en el otro lado y yo esté en el otro lado. ¿A qué me refiero? Que puede que ya tenga el defecto positivo y yo el negativo. Entonces estoy viendo a alguien allá cayendo en las drogas y está muy acabado y yo lo estoy criticando. El que está allá es el defecto de la drogadicción, y el que está acá es un defecto de la droga, pero en su contraparte. Un astemio, alguien que se siente muy santo, pero no lo ha eliminado, ¿sí? Vienen siendo el mismo defecto. Por eso yo lo juzgo, porque el defecto busca que se dé la identificación, busca dormirme la conciencia. Si yo juzgo a alguien, de inmediatamente se me duerme la conciencia. No puedo observar mis defectos, ya no puedo comprender lo que esa persona me está enseñando en ese gimnasio, en esa situación o en ese evento. Entonces el esfuerzo es que luchemos contra las críticas que hay en nuestro interior hacia los demás, que no comprendemos, que no conocemos a nadie externamente, porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros desconocemos nuestro propio mundo interior totalmente. Entonces, al desconocer quiénes somos nosotros verdaderamente, pues ¿cómo podríamos conocer a los demás? ¿Cómo podríamos saber por qué ese personaje actúa de esa manera? ¿Por qué ese personaje cayó en el alcohol, en la droga, en la fiesta? ¿Se volvió corrupto, ladrón? No sabemos. No sabemos a profundidad lo que lo llevó, el estado psicológico que lo llevó a actuar a ese punto, porque no hay conciencia. Entonces, al no haber conciencia, uno debe empezar a reflexionar por sí mismo, que todo lo que uno ve afuera
está en su interior y que todo eso tiene que morir. Y para eso mismo hay que dejar de juzgar, ¿sí? Y hay que llegar al juicio crítico de uno mismo, juzgarse despiadadamente a sí mismo, comprender que uno realmente no es una buena persona, no es alguien virtuoso, no es alguien santo, ni nada de eso. Uno está lleno de defectos en su interior, lleno de demonios, de entidades, de perversidades que aún así no reconocemos y que ignoramos, desconocemos o ocultamos, ¿sí? Ahora necesitamos llevar la luz a esa profundidad y ver quiénes realmente somos nosotros. Dejar de ser mansas ovejas, ¿sí? Y vestidas de santidad y ver la cruda realidad. Somos personas que si nos dieran la chance podríamos cometer el error y traicionar, adulterar, robar, asesinar, pero tenemos la herramienta. Entonces, si yo me autoobservo, pido muerte a los estados emocionales, mentales, instintivos, sexuales, motrices. Ahí empiezo a desligarme de todos mis estados psicológicos, empiezo a comprender más el gimnasio que me rodea. Llega alguien que yo siento que ya juzgo y digo, no, este es un homosexual. Ahí hay un detalle que yo tengo que eliminar en mi interior porque me está mostrando el gimnasio, me está mostrando mis defectos. Llega alguien aquí y parece que es bien narco, o bien asesino, o bien drogadicto, o bien acabado, y yo elimino esos detalles en mi interior, pero sin llegar a criticar o juzgar a esa persona, porque no la conozco, solamente estoy viendo mis defectos en los demás. Entonces, el punto es ese. Si yo no me identifico y no juzgo a los demás, lucharé y aquí no se va a dormir la conciencia. Cuando yo me identifico y cuando yo juzgo a los demás, de inmediatamente se pierde la conciencia, se duerme, ¿sí? Ya no se puede autoobservar uno, se olvida uno de sí mismo. Entonces, podría llegar alguien aquí y le dice uno, ese es mago negro, ese es un brujo, ese es una entidad perversa, pero no está observando en su interior los estados negativos, ¿sí? O sea, está haciendo lo mismo que ese personaje. Está sintiendo estados emocionales negativos de odio, de rechazo, de sufrimiento, de tortura, y eso hace parte de lo que está viendo afuera. O sea que se está alimentando el defecto al final de cuentas por no eliminarlo. Entonces necesito empezar a ver los detalles, tanto en el exterior de esa persona como en mi propio interior, sin olvidarme de observar mi interior, ¿sí? Entonces todo lo que me rodea, todas las situaciones, eventos y personas van a ser mi gimnasio. Van a ser ese punto de sacar sabiduría, si lo aprovecho conscientemente. Si no, me identifico, juzgo y pierdo mi existencia. Pierdo mi energía. Sigo alimentando mis joys, sigo alimentando, pues, todo el planeta, la naturaleza. Sigo siendo el alimento de este mismo universo, ¿sí? Pero si yo hago el esfuerzo y me desligo, salgo de la identificación y dejo que sea mi conciencia la que se manifieste a través de la muerte, entonces ahí empiezo a ver un cambio. Ya no le doy tanta importancia al mundo externo. Si tengo el celular, pues debo comprender por qué lo necesito, ¿sí? Entonces doy las conferencias, aquí me comunico, pero no le puedo dar ese apego, ese sentimiento de que es mío, ¿sí? De que me pertenece, de que es algo real, porque no lo es, porque lo real es mi conciencia. Y si yo me apego a las cosas, le doy importancia al mundo externo o a mis defectos psicológicos, pues no voy a buscar al ser, no voy a despertar conciencia, no voy a hacer nada en mi obra. Y el juzgar, pues siempre va a llevar a esa mala relación con cualquier persona. Si alguien nos hizo algo, hay que llegar a un perdón matando el yo, ¿sí? Eliminando los estados negativos emocionales, mentales, que hay hacia esa persona que de pronto en algún punto nos cobra un karma, que era justo y que debía de cobrarse, porque nosotros en algún punto le hicimos lo mismo. Entonces ya comprenderíamos que no somos buenas personas, pero que buscamos llegar a un punto en el que haya un estado de consciente, donde no haya un estado de identificación, un estado de crítica. Y solamente con la muerte se va a llegar al punto. De resto, perderíamos nuestra existencia. Comportándonos bien no nos va a funcionar el trabajo interior. Necesitamos empezar a matar los yoes aquí y ahora, en el instante, comprendiendo que solamente en el instante está la conciencia,
que lo que sea el mundo exterior, de lo de mañana, de lo de ayer, ya se está identificando, se está saliendo del instante, se está yendo a ese sabor vida, donde perdemos nuestra triste existencia, pues en cosas que no son reales. Bien, eso es lo que yo les puedo brindar de esta conferencia. Si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte o alguna inquietud sobre este tema, pues la puede dejar en los comentarios, y si no, eso sería pues el tema por hoy. Vamos, si quieren, también podemos reflexionar un poco. Realmente nosotros buscamos hasta identificarnos con intención infraconsciente, ¿sí? Y lo digo personalmente por uno, porque uno, comprendiendo que el estado de observación le genera a uno un cambio, uno aún así busca identificarse con los juguetes de la naturaleza. Tenemos muchos, están los celulares, están los tipos de placeres, los hábitos, los estados que uno siempre le generan una felicidad, un ánimo, pero al darle energía a eso, estoy identificado, estoy olvidándome de mí mismo y estoy cayendo en un estado de entropía, de ignorancia, de autoengaño, porque debería comprender que todo eso tiene que morir y lo único que debe valer es el trabajo interior de los 3 factores y la conciencia. ¿Listos, compañeros? Ahora sí, pues nada, muchísimas gracias. Entonces, como no hay preguntas, entonces nos vemos para la próxima y estaremos enviando ahí en la página las conferencias que se van a brindar en esta semana. ¿Listos? Hasta luego, que estén muy bien. Muchísimas gracias.